Y mucha atención, siguen las reacciones debido a la tutela que hace pocos minutos aceptó el Consejo de Estado en la línea de proteger los derechos políticos del senador Gustavo Petro. Vale la pena recordar, el senador Gustavo Petro, a través de sus abogados, interpone una tutela donde le exige al gobierno nacional, al gobierno de Iván Duque, que retire la reforma a la Procuraduría que desconocería la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo que tiene que ver con que la Procuraduría no puede destituir funcionarios, personas mejor, que hayan sido elegidas popularmente. Y la Procuraduría lo que ha pretendido es desconocer este artículo de la Convención, pero ir más allá, convertirse prácticamente en una policía política. Entrevistamos hace pocos minutos a Luis Parra, quien es uno de los abogados del senador Gustavo Petro, pero quien interpone la acción de tutela, uno de los abogados, es el doctor y querido amigo también Rafael Barros. Estamos en comunicación con Rafael en este momento. Cuéntanos el espíritu de la tutela y qué significa esto, Rafael, con las buenas tardes. Buenas tardes, Olman. No sé si me estás escuchando. Te estoy escuchando perfectamente, Rafael. Adelante. Gracias. Un saludo para ti, muy especial, un reconocimiento para este prestigioso programa. Creemos que la tutela que ha aceptado el Consejo de Estado es supremamente importante, no solo para el senador Petro, sino para sus electores, pero también para la institucionalidad de nuestro país. Es decir, aquí hay que respetar a la Corte Interamericana, lo que ha hecho el Congreso de la República, lo que ha hecho la Procuradora Cabello y el gobierno de Duque es desacatar una sentencia judicial de un organismo judicial que obliga a nuestro país. Entonces, yo creo que esto es un paso adelante y en buena hora el senador Petro interpuso esta tutela ante el Consejo de Estado. ¿Qué viene ahora, Rafael, en este proceso de la admisión de la tutela? Sí, esto es un procedimiento expedito, bastante rápido. Se le pedirá cuentas al señor presidente de la República sobre este procedimiento y habrá una primera decisión del Consejo de Estado. Hay que recordar que ya el Consejo de Estado, en su sala plena, dijo que este proyecto, cuando todavía no era ley, ahora sí es ley porque ya fue sancionada y publicada, era inconstitucional e inconvencional. Entonces, veremos. Aquí pues hay una discusión de índole jurídica, pero también obviamente de contenido político. Nosotros esperamos que el senador Petro salga adelante con esta tutela, pero también están pendientes acciones ante la Corte Interamericana, porque será la Corte la que haga también respetar su sentencia. Rafael Barrios, ¿qué pasa, Rafael, si por el contrario esta reforma a la Procuraduría progresa? Si el gobierno de Iván Duque y la procuradora actual se empecinan en sacar esto adelante. Sí, lo que va a pasar, o sea, a mí no me extrañaría, ya lo hizo el presidente Juan Manuel Santos cuando desacató una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que está haciendo el actual presidente Duque es mucho más grave, porque se trata de un organismo judicial, ya no cuasi jurisdiccional como es la comisión. Sentencias que han sido, más de 22 sentencias que tiene Colombia, las ha cumplido. Sería el único caso que entraría en abierto desacato y
desconocimiento al sistema interamericano de derechos humanos. Estaría igualito al lado de los países autoritarios de la región, a quien Colombia los ha atacado por su postura de desconocimiento, no solo a la Corte, sino a la Comisión. Y ahora está en la misma situación. Esto es una dictadura. Aquí no se respetan las instituciones. Aquí el Estado de Derecho está en veremos. El Estado de Derecho está en veremos. Doctor Rafael Barrios, usted que se mueve, digamos, en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, ¿qué percepción está teniendo la comunidad de derechos humanos en Washington sobre lo que está ocurriendo en Colombia y también sobre el manejo que el señor Almagro le está dando a la OEA? Vemos y hemos visto cómo en el gobierno de Iván Duque, digamos, empiezan a restringirse libertades, los órganos de control quedan en manos de la Presidencia de la República, y lo que hemos visto en estos días de ese uso desmedido de la fuerza en contra de la protesta social, y no vemos una actitud proactiva del señor Almagro. Almagro es cosa aparte, ¿no? Él dio una voltereta, un giro de 180 grados, está totalmente colocado luego de provenir de un gobierno progresista en Uruguay, al lado de los gobiernos más reaccionarios de la región, Colombia, Chile, Brasil, y para de contar. Entonces, este señor es una vergüenza para la Organización de Estados Americanos. En mi opinión, y no lo he dicho solo por Almagro, sino también lo he dicho y lo he sostenido históricamente, que quien salva a la Organización de Estados Americanos es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformado por la Comisión y la Corte Interamericana. Porque lo demás, los organismos políticos, es un desprestigio para la región. Ahora, tú has tocado otro punto, que es muy importante, la cooptación, la toma, ¿no?, de los organismos de control y de investigación por parte del señor presidente de la República. Aquí no hay nadie quien los fiscalice, nadie que los vigile. ¿Qué nos queda a nosotros como defensores de derechos humanos? Acudir a la comunidad internacional. Es la única opción. Y es una situación muy parecida a los años 80, cuando por lo menos había procuraduría respetable en ese momento, pero lo demás no funcionaba. ¿Qué nos tocó? Acudir a la comunidad internacional, que en ese momento no era tan poderosa, tampoco el movimiento de ONGs como hoy, ¿no? Entonces, esa es la única opción ante esta situación de que el gobierno se comporta y actúa como un gobierno autoritario que no respeta el Estado de Derecho y la democracia. Lo único que nos queda es la comunidad internacional y sobre todo Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una colaboración estrecha con Colombia. Entonces ahí es importante el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y por supuesto el gobierno Biden. Muy bien, Rafael, la última pregunta, y tiene que ver con lo siguiente. Desastroso y en crisis el tema de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, doctor Rafael Barrios. Usted ya sabrá que el informe que le presenta la alcaldesa Claudia López a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a esa comisión en loco, pues es un informe donde la mayoría de registro era de afectaciones a la infraestructura, pero siempre evitando hablar de los desmanes de la fuerza pública. Aparte de esto,
renuncia el encargado de la política de derechos humanos en el distrito, el señor Andrés Hidárraga, y posteriormente el encargado de seguridad, Hugo Acero. Como nunca antes, Bogotá ha visto la crisis de derechos humanos como en la administración de Claudia López. 16 jóvenes asesinados en un año y medio de gobierno por parte de la fuerza pública y una alcaldesa que, como lo dice el señor Andrés Hidárraga, que era su representante, dirigente, digamos, la persona que coordinaba la política de derechos humanos en el distrito, en la ciudad de Bogotá, en la alcaldía no le importan los derechos humanos. Frente a esta situación, ¿se puede llevar el caso del desgobierno, de la crisis de derechos humanos de la alcaldesa Claudia López ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, hay varios elementos en tu pregunta, Holman. Uno es que para mí sí es una vergüenza la actitud de la alcaldesa de Bogotá cuando se privilegia los objetos sobre los sujetos. Es decir, aquí tiene más valor el Transmilenio, por ejemplo, que la vida humana de esas personas, de esos jóvenes que perdieron la vida. A ella eso no le interesa. Pero lo dijo muy bien su funcionario de derechos humanos que renunció. Ahí lo dice todo. Entonces, pues, de verdad, pues que el senador Petro, y obviamente cuando Holman participó en la alcaldía como aspirante a ser el alcalde mayor de Bogotá, pues tenía toda la razón. Hoy el tiempo da la razón. Pero además la pregunta dice, bueno, ¿se puede acudir ante un organismo internacional sobre esta situación? Yo pensaría que sí. Hay que recopilar pruebas, hay que recoger insumos, pero se trata de una actuación contra el Estado. Y la señora alcaldesa de Bogotá hace parte del Estado. Entonces, en principio, yo lo vería viable. Barrios, muchísimas gracias, Rafael, y me da mucho gusto saludarte y volverte a ver. Y gracias por aceptar la invitación aquí del Tercer Canal, que seguramente no va a ser la última, querido Rafael. Con mucho gusto, Holman, y un saludo para ti y para todas y todos. Buenas tardes. Gracias, doctor Rafael Barrios, quien confirma una sospecha que yo tenía, que yo creo que se puede adelantar y seguramente vamos a adelantar. A Claudia López como representante del Estado, en este caso como alcaldesa de Bogotá, se le puede abrir un proceso de denuncia de violación de derechos humanos en la ciudad de Bogotá ante la Comisión Interamericana de Derechos